Ahora que me escuchan, buenas noches a todos, queridos hermanos. Un gusto de saludarles y el otro gusto es verles. Es una satisfacción de verdad poderles ver, estamos a veces, muchos de los que están ahí están cada día en nuestras oraciones y es gusto poderles ver y saber que están bien. Bueno, vamos a continuar, hermanos, y obligadamente tenemos que volver a leer las porciones que hemos leído el día miércoles en la noche. Entonces vamos a leer en Hechos capítulo 11 y el versículo 26. Así dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Debemos distinguir que hay dos Antioquías. Esta es Antioquía de Siria y la otra es Antioquía de Pisidia, está mucho más lejos, donde el apóstol Pablo en su primer viaje misionero evangelizó y sentó las bases para nuevas y fervientes asambleas. Ahora volvemos, ya sabemos que la iglesia se congregó y se enseñó la palabra en Antioquía. Ahora nos vamos a 1 Corintios, el capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 23. No lo vamos a leer todo lo que leímos la pasada vez, pero vamos a leer las partes que son relevantes acá. Aunque toda la palabra del Señor es de relevancia e importancia, pero como ya se ha leído, y esto motivará que ustedes también lean de nuevo lo que vamos a leer esta noche acá, lo lean en su casa. 1 Corintios capítulo 14 y vamos a ver el versículo 23 adelante. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Que nuestro Señor añada su bendición a su buena palabra que vamos a comentar y explicar esta noche. Esta noche vamos a ver, queridos hermanos, otro aspecto de la reunión de enseñanza. Qué lindo sería que una persona inconversa que entra a nuestra reunión, al ver la solemnidad, el orden, la disciplina, la reverencia que manifestamos todos los creyentes en la reunión, pueda salir y decir:
verdaderamente Dios está en medio de esta gente. Ese es un testimonio halagador para una congregación. Yo he escuchado a muchos que me hablan, vienen, bueno, ya soy un hombre viejo, conocido, y algunos me vienen con problemas no interesados en el evangelio, no interesados en la palabra de Dios, tienen problemas conyugales, tienen problemas con los hijos, más yo he sido autoridad en este pueblo, he sido una persona que ha funcado como juez de los derechos humanos, como presidente de la asamblea, y soy conocido y viene la gente, pero no viene con el interés de que yo le hable del evangelio. Vienen por sus problemas para que yo les asesore, les haga algún memorial, algún escrito, etcétera. Y yo aprovecho de hablarles a ellos, lo he hecho con los curas, yo he sido el escribano de más de un cura, de una monja, y he aprovechado de hablarles del Señor. Y claro, algunos no están interesados en el Señor, están interesados en buscar la solución a sus problemas pasajeros que les afecta profundamente en lo emocional, en lo familiar o en lo económico. Esos problemas quieren solucionar. Y entre charla y charla, dice, cuando les hablé del Evangelio, dice, me gustaría ir algún día a escuchar la palabra que usted me está hablando. Pero yo entré, dice, la vez pasada a una reunión, casi me vuelvo loco. ¿Cómo? Pero no sé lo que querían decir. Gritaban, berreaban, chillaban, el uno, el otro. Y no mienten. Y ustedes saben eso, que es así. Y saben quiénes actúan de esa manera. Pero ¿qué le parece que alguien entre a la reunión allí en Barrio Rentista, allá en Perico y no sé de dónde más están presentes en la reunión? Y salga un inconverso y diga, caramba, Dios está en medio de esta gente, por la reverencia, por la solemnidad, por el orden, por el respeto, pero una cosa, por el amor y la simpatía que cada creyente reunido muestra a una persona nueva que entra a la reunión. Somos muy fríos, hermano. ¿Sabía usted eso? Empiezan los hermanos a salir y yo he tenido que reclamar y a veces un poco rudo, soy un hombre ordinario, rudo, empecé a reclamar, hermano, no se trata a la gente así. Entraba, yo había invitado a un médico, una vez invité a un abogado, una vez invité a un juez a la reunión y está ahí, buenas noches, bienvenido, qué bien que vino. Y los hermanos comienzan a hacerse a un lado, por allá como las llamas, conocen las llamas, ¿no? Empiezan a salir por allá y no se acercan a decir, por lo menos sin dar la mano, buenas noches, qué bien, bienvenido, ¿no? Lo único que falta que hagan es lo que hacen las llamas, escupirle, nada más. Somos muy fríos, queridos hermanos. Qué lindo es que una persona entre y sienta y respire en nuestras reuniones de que Dios está con nosotros, de que nosotros amamos a las personas, porque tenemos interés en la salvación de sus almas. Hace falta eso, queridos hermanos. Hoy vamos a ver, como dije, otro aspecto de las reuniones de enseñanza. Hemos dicho que la reunión de enseñanza en la iglesia es para edificar. Es para edificar. Ahora, no sé si a ustedes les ha llamado la atención 1 Corintios 14, el primer versículo. A ver, alguno que lo lea, por favor. Las primeras 3 palabras, nada más. Primera Corintios 14, verso 1, las primeras 3 palabras. 1 Corintios 14, verso 1. Seguid el amor y procurad. Las primeras 3 palabras, nada más. Seguid el ¿Qué amor. dice?
¿Qué dice? Seguid el amor. Ahora no le van a entender, no lo van a entender, pero en la medida que lo expliquemos, se van a dar cuenta por qué el apóstol dice seguid el amor. Pero ya nos da una respuesta anticipada en el capítulo 8 y lo voy a leer yo para no darles trabajo. El capítulo 8, versículo primero, la última parte dice, pero el amor edifica. Seguid el amor. ¿Por qué? Porque el amor edifica. Seguid el amor significa perseguir, ir detrás o en pos de ese amor. Yo entiendo, hermanos, que el apóstol dice acá, seguid el amor, porque el amor edifica y porque el amor es la base fundamental sobre todo ministerio y el desarrollo de los dones espirituales. El que no enseña, el que no predica con amor, el que no desarrolla los dones con amor, está faltando a esta enseñanza que tenemos aquí en la palabra de nuestro Señor. ¿Por qué? No sé si usted se ha dado cuenta, o usted es uno de esos que en la reunión de enseñanza sube al púlpito para apalear, para garrotear, o para mandar indirectas a los hermanos. Yo conozco varios predicadores. Suben al púlpito para mandar indirectas desde arriba, como tienen la oportunidad, y al estar en el púlpito tienen la sartén por el mango, desde ahí mandan indirectas. No, dice la palabra del Señor en Colosenses 3:16, exhortándoos unos a otros. Cuando hay cosas que tenemos que reclamar a una persona, vamos a su casa, hablemos, sentémonos como hermanos, digámosle, hermano, esto no está bien, esto no debe hacer, o esto es así. Pero yo una vez escuché a uno, estaba a mi lado, estaba yo de visita en determinado lugar y un hermano empezó a hablar y el que estaba a mi lado me codeaba así. Eso dice por decírmelo a mí. Lo miré. Al rato, otra vez y más fuerte el codazo. Eso también dice por decírmelo a mí. Pero ya va a ver. El sábado me toca a mí. Ahí me va a oír. ¡Qué bajeza! ¡Qué bajeza! ¡Qué cosa más triste contristar al Espíritu Santo, utilizando el espacio que nos da de vida, utilizando la oportunidad y el privilegio que nos concede de estar frente al pueblo de Dios, en vez de aprovechar esos preciosos minutos de edificar con amor. Empezamos con las indirectas y empezamos a garrotear. Y el verdadero pastor, si bien es cierto que lleva una vara, pero también lleva un cayado. La vara no es para reventar a las ovejas, es para defenderlas del lobo. Que el Señor nos dé la sabiduría, queridos hermanos. Y cuando nosotros, escúcheme bien, permitamos y desarrollemos los dones del Espíritu, entonces se va a poder cumplir lo que dice en Efesios 4:15. Seguiremos la verdad en amor. Cuando nosotros desarrollemos los dones en la base del amor, siguiendo el amor,
Ahora, no estoy queriendo enseñar que todo es amor, todo hay que empaparlo como a las tortas, hay que decorarlo bonito con amor, no importa el sabor que tenga adentro. No, la verdad de Dios se tiene que decir, pero hay maneras para enseñar y decir. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque no se debe ejercer los dones en las energías de la carne. Los dones del Señor no son para ejercerlos en las energías de la carne. Los dones que el Señor me da a mí, te da a ti o da en la iglesia, son para la edificación de la iglesia. Eso hemos leído acá. No es para vanagloria mía. Hermano, si el Señor le ha concedido un don, no haga del don un pedestal y se queda arriba como Simón Bolívar o como José de San Martín ahí arriba. Porque algunos hacen así, usan el don para elevarse, para jactarse, para vanagloriarse. Tampoco los dones nos ha dado el Señor para negocio. El evangelista, el maestro, el expositor de la palabra de Dios, el maestro que ha sido capacitado por el Señor, no tiene que cobrar por lo que enseña. No tiene que pedir el diezmo. No tiene que andar mendigando en ningún lugar. Esto tenemos que son consideraciones. Es otro aspecto que estamos mirando acerca de nuestras reuniones de enseñanza. Yo estaba repasando una y otra vez los capítulos 12 al 14. Yo encuentro que estos 3 capítulos nos presentan un tema unido. Un tema unido en el ministerio de la iglesia cuando está reunida. Por ejemplo, si ustedes prestan atención, el capítulo 12 tenemos nosotros enseñada la doctrina de los dones. Ahí está la doctrina de los dones. En el capítulo 13 encontramos el amor necesario para ejercer los dones. Ya hemos dicho, el ministerio sobre la base del amor. En el capítulo 14 tenemos la manera como los dones deben ser ejercidos. Los 3 capítulos tienen una enseñanza clara para la reunión de enseñanza. En aquel tiempo, cuando Pablo escribió la primera carta a los Corintios, habían 3 cosas por lo menos, que no eran comunes a nosotros en cuanto a las reuniones. Hay muchas cosas que no son comunes. No conocían ese aparatito dañino que se llama televisión, no conocían un montón de andar con el WhatsApp, de esas cosas. A veces chocan las personas con uno porque vienen agachaditos mirando. Esas cosas no conocen, pero en cuanto a las reuniones, había 3 cosas que no eran conocidas por ellos. En primer lugar, el día domingo. El día domingo no era feriado ni fiesta social como usted y yo lo conocemos. Casi la mayor parte del mundo llamado cristiano tiene feriado el primer día de la semana, el día domingo. Y de por sí la gente duerme un poco más ese día, aunque no estamos pensando en creyentes, ¿no? Los creyentes tratamos de reunirnos y hacer actividades ese día para el Señor. No porque ese día sea más santo que los otros, no. Los primeros cristianos no conocían el día domingo como feriado.
no tenían la libertad para reunirse. Esa hermosa libertad que tiene usted y yo, garantizado por la constitución política del país, por la Carta Magna. Ellos no tenían. Recién el año 321 de nuestra era, el año 321, el emperador Constantino, a través de un edicto imperial, confirió la libertad a los cristianos para poderse reunir y declaró feriado el primer día de la semana. 321, después que la iglesia fue diezmada por la persecución. Los creyentes, la segunda cosa, no tenían edificios. Qué lindo salón que tienen en Barrio Rentista, allá en Barrio San Martín, en Perico, lugares que yo conozco, por supuesto, y otros lugares tienen mejores salones todavía. Pero el salón no hace la calidad de creyente, hermano. No saquen pecho los de Barrio Rentista ni los de Perico. El hermoso salón, los bancos cómodos, no hace calidad de creyentes. La calidad de creyente es el alma que se entrega al Señor, consagra su vida y permite al Espíritu Santo tomar dominio y control de su vida. Eso hace la calidad de creyente. Estos hermanos no tenían un centro de reunión. Hoy mandamos las cartas a la iglesia congregada en el nombre del Señor Jesucristo en la calle Cochabamba 143 de la ciudad de Bermejo. Y ustedes pondrán su calle, su barrio y su ciudad. ¿No es cierto? Tienen un centro de reunión. Estos primeros cristianos se reunían en las casas. Mire, ¿quiere que le muestre? Vamos al libro de Filimón, a ver. Filimón. El capítulo, no tiene capítulo, el versículo 1 y 2, lo leo. Pablo misionero, o prisionero más bien, Pablo prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filimón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. O sea, ¿se da cuenta? La iglesia no se reunía en centros, en salones como nosotros. Hoy nosotros tenemos salones, lindos locales para reunirnos. Si usted analiza bien el capítulo 16 de la carta a los romanos, va a encontrar que en Roma, cuando Pablo escribió la carta, había por lo menos 3 iglesias que se reunían en distintas casas. Así lo explica los versos 14, 15 y 16 de Romanos 16. Distinto a nosotros. Nosotros tenemos una comodidad tremenda. Tenemos el micro que pasa por la puerta y nos deja en la puerta del salón. Estos hermanos se reunían en las casas cuando podían y tenían libertad. Pero cuando la persecución arreciaba, se reunían en las cuevas, en las catacumbas, en los cementerios, poniendo vigilantes, centinelas, hermanos que hacían de centinela para mirar desde la altura si venían a perseguirlos para apresarlos o no. Era difícil. Qué lindo, hermano, tener un salón donde reunirnos. Y hay tanta comodidad, aire acondicionado en algunos casos, ventiladores que se presta para hacer la siesta mientras otro está predicando. Así no es la reunión de enseñanza, no debe ser así. Ya he dicho ya y no, ya sería volverlo a repetir y a ser exagerado al decir que vamos a la reunión a un encuentro con el Señor, no vamos por la comodidad del salón. En tercer lugar, hay otra cosa. Primero dijimos que ellos no tenían el día domingo como feriado.
Segundo, no tenían un centro para reunirse, un salón, un local para reunirse. Tercero, no tenían el Nuevo Testamento completo. No tenían el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos la palabra del Señor completa. Ellos no tenían todo. Y andaban a la luz de la luz que recibieron. Esto es bien delicado. El que ha tenido y recibido la luz del Señor, la doctrina del Señor, tiene que andar de acuerdo a la luz recibida. Dios no le va a pedir lo que no ha recibido, como tampoco le pide que dé lo que no tiene. Repasando un poquito, desde otro ángulo, la enseñanza en cuanto a cómo se desarrollaba el culto, una de las cosas que volvemos a repetir y es bien importante, es hágase todo decentemente y con orden. ¿Quiénes participaban en el culto? Dice el verso 26, cada uno de vosotros tiene salmo, así dice la palabra de Dios, ¿no? En el versículo 26, tiene salmo, tiene doctrina. Se ve que, sabe que es un salmo, ¿no? Es un himno. Hoy nosotros tenemos la norma de que el que preside, él dice qué himno se va a cantar. Rara vez algún hermano dice, a ver hermano, ¿qué himno podemos cantar? Pero en la iglesia primitiva, un hermano pedía un himno, otro pedía otro himno. No podían reunirse 3, 4 veces a la semana. Tal vez lo hacían una vez a la semana o 2. Y no importaba si la reunión duraba mucho, porque no estaban sujetos a pagar las megas a Entel, a pagar el tiempo que se utiliza y se gasta en este sistema, en esta plataforma de Zoom. Entonces, uno pedía un himno, otro pedía otro, pero tenían que ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, quiero explicar y no quiero que se vayan a ofender y me acompañan a leer el Salmo 32. Salmo 32, versículo 9. Dice el Salmo 32, versículo 9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Aquí se mencionan 2 bestias. La una es una bestia emocional, el caballo, y la otra bestia es el mulo, que es un animal obstinado. El Señor lo dice, no lo digo yo. Así que si no quieren pensar en ninguno de ustedes, piensen en mí. Don Mario, no sea como el caballo, no sea como el mulo, no sea emocional, ni sea un hombre obstinado en la reunión. Es triste cuando a veces en la reunión yo escuché alguna vez, hermano, algún himno que vamos a cantar esta noche para alabar al Señor. Silencio. La mitad de la congregación duerme. Otro 25% está charlando con el que está al lado. No hay. Nadie está expuesto a la directiva del Espíritu Santo. Y es por eso la recomendación. Hay hermanos que son emocionales. Yo noto a veces en la reunión de adoración en la cena, un hermano, cantemos
El himno número tanto, él empieza la reunión de adoración. Cantan uno, dos himnos, oran. O hermano, otra vez, el mismo pide otro himno. El mismo da gracias por uno de los símbolos. Vuelve a pedir otro himno. Y él mismo termina la reunión. No da lugar a los demás. Y otros están sentados ahí, no se sabe si están vivos o están muertos. Yo he viajado mucho a pie, 50 kilómetros al día, con mi mochila llena de Biblias, Nuevo Testamento, en la obra del Señor, pero también he tenido el privilegio de viajar a caballo. ¿Cuántas veces he caído del caballo, he caído del burro, he caído de la mula, del mulo? Y es verdad lo que la palabra de Dios dice. El caballo es un animal emocional, de acuerdo a cómo se lo amansa. Uno sube y algunos caballos ya, sin que se les diga, avanzan. A otros, uno les da la orden y ya siguen. Otros, se les da un azote y sale. Pero el mulo se empaca y no lo mueve más. Es así como a veces nos comportamos en las reuniones. ¿Por qué? Porque no estamos respondiendo a la guía, a la dirección del Espíritu Santo. Recapitulemos nuestra vida, hermano. A ver, mire para atrás, porque es lindo mirar las fallas en el otro, no en mí. ¿No será que nosotros estamos equivocándonos en una cosa o en otra? Corrijamos, hagamos las cosas bien. Otra de las maneras en el programa del culto, como se lee en el versículo 31, era: hable uno por vez, uno por uno, por turno, de a uno. En algunos lugares en las rutas hay unos puentes angostos y hay un letrero grande. Dice uno por vez. Al comienzo yo no le entendía. ¿Por qué uno por vez? Claro, el puente es angosto, no pueden cruzar dos en ese puente. A muchos habría que enseñarles uno por vez, porque todos quieren al mismo tiempo. El ambiente que debe imperar en nuestros cultos, en nuestras reuniones, hermanos, es un ambiente de orden, porque Dios no es un Dios de confusión. Y ya no voy a repetir lo otro que dije en cuanto a nuestras hermanas amadas deben callar en la congregación. Todo esto, hermanos, con esta vamos a terminar este pensamiento sobre la reunión de enseñanza. Todo esto debe llevarnos a orar al Señor, a orar y pedir y clamar al Señor que nos ayude a mantener en nuestras reuniones el orden que el Espíritu Santo espera. Y será posible si nosotros le permitimos al Espíritu Santo tome el control y la dirección para que este orden que vemos acá se manifieste en nuestras reuniones. Pero hay algo más. Este orden se debe manifestar en nuestras vidas personales. No podemos llevar y pedir orden en la reunión si en mi vida no hay orden, no tengo una vida ordenada. Que ordenemos también en nuestras familias. ¿Para qué? Para que nuestras reuniones no sean una formalidad, una reunión más de rutina. Que Dios nos ayude, hermanos, para entenderlo así, la reunión de enseñanza. En el tiempo que nos queda, voy a hablar de algo que tal vez muchos nunca lo han considerado y tal vez algunos no van a querer estar muy de acuerdo. Vamos a leer Hechos 14, 27.
Hechos, el capítulo 14, el versículo 27. Dice así: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Lo leo de nuevo para que nos consustanciemos con el texto. Y habiendo llegado, ¿quiénes? Pablo y Bernabé, los misioneros. Y habiendo reunido a la iglesia, refirieron, contaron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Aquí vemos lo que yo había anunciado, la reunión misionera. Hay iglesias que sí lo llevan a cabo, pero hay asambleas que no lo hacen. Ahora, no es una reunión donde uno va a aprender como la reunión de enseñanza. No es la reunión de adoración como es la cena del Señor. Pero es una reunión que tiene importancia cuando la iglesia tiene un espíritu misionero. Cuando la iglesia se cierra en 4 paredes y no mira las regiones más allá, no va a tener interés en una reunión misionera. Yo me acuerdo cuando el hermano don Julián Benítez y unos 2, 3 hermanos más jubilados mineros, viejos, que les quedaba lejos venir de Barrio Rentista a la calle Avaroa, dijeron: hermanos, haremos la cena del Señor allá nomás, somos más de 15, ya somos más de 20. No. Aquí tiene que ser, aquí. Esos años no era tanto en la calle Avaroa, era frente a la estación. No. Y hubo una discrepación, pero tremenda. Se ofendieron, se enojaron, porque se habían encerrado en 4 paredes. La iglesia tiene que mirar las regiones más allá, abrir otros anexos, sembrar la palabra, reunir niños, reunir gente para predicarles a Cristo. Y así la obra va ensanchándose, la obra va creciendo. Así se van formando nuevas iglesias, nuevas luminares, nuevas antorchas que alumbran en el barrio. Porque los pueblos no quedan reducidos a un casco viejo. Las ciudades se van extendiendo, van ampliando el área urbana y entonces también la iglesia tiene que ampliar sus términos. La palabra misionero es una palabra que deriva del latín y quiere decir enviado, igual que la palabra apóstol en griego significa enviado. ¿Qué carácter tiene esta reunión misionera? Es lo que hemos leído acá. Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Esta reunión no es una reunión habitual, semanal. Pues de la iglesia, eso ya está dentro de la autonomía y de las decisiones que toma una iglesia previa oración al Señor buscando la dirección para ver si se hace esta reunión y cuántas veces se las hace al mes o una vez al mes o cada 2 meses. Es una decisión. Yo no estoy acá señalando términos, pero es una reunión informativa. ¿Por qué? Porque los misioneros Pablo y Bernabé hicieron un exhaustivo informe de su viaje misionero. Qué lindo es cuando sale un hermano de una iglesia, y yo he conocido, he visto,
yo he tenido la dicha de acompañar a un hermano anciano, siendo yo un muchacho de 18 años. Me dice, Mario, acompáñame, voy a salir una semana porque se estaba construyendo el ferrocarril por la Comisión Mixta Argentino-Boliviana, Yacuiba-Santa Cruz. Puentes no había, había que pasar a hacer transbordo en los ríos, tanto el Pilcomayo, el río Parapetí, el río de Abapó, el río Grande, etcétera. Y teníamos que ir. En las noches la gente se amontonaba esperando que todos pasen para poder continuar el otro tramo. Mucha gente. Y nosotros, yo le acompañaba al hermano a repartir folletos y se paraba él y cantábamos un himno. El anciano de la iglesia donde yo crecí y yo le acompañaba y yo aprendí ahí fue donde el Señor tocó mi corazón, una noche memorable del mes de junio, para que yo dedique mi vida, toda mi vida, para salir a la obra del Señor. Y después de una semana volvía, yo estaba callado. Y el anciano decía, hermanos, tengo el gozo. El misionero que estaba ahí dice, vamos a tener una reunión especial el sábado. El hermano que ha viajado nos va a contar sus experiencias. Y contaba el hermano cómo sembramos la palabra. Él llevaba control cuántos cientos de folletos, miles se repartía, cuántas Biblias logró vender, con cuántas personas charló y en qué lugares predicó el evangelio. Y 2 o 3 hermanos oraban y daban gracias al Señor. Y no le pagaba a nadie nada. Él dejaba de ganar plata, en su oficio era un excelente sastre, pero dedicaba para el Señor. ¿Lo hace usted? ¿Lo hace usted? ¿O estamos encerrados en 4 paredes, querido hermano? Esta reunión que la vemos acá, reunió toda la iglesia para un informe de todo el viaje de los 2 misioneros. Ahora, esta reunión se presta, queridos hermanos, se presta para que aprendamos a orar por los obreros. Yo sé que en algunos, aquí teníamos esta reunión, pero la dejadez, han ido descuidándola, no se la hizo más. Pero en algunos lugares, yo tengo entendido y he visto que la iglesia decide levantar una ofrenda exclusiva para mandar a los obreros que han dedicado su tiempo en la obra del Señor. Y orar por los obreros del Señor. Usted sabe que los obreros del Señor no ganan sueldo, no tienen un salario fijo, pero saben comer. Ese es el problema de los misioneros, saben comer. Siquiera saldrían a la obra y no comerían ni un día. Sería menos gasto para las iglesias, ¿no ve? Qué alegría. Pero saben comer, tienen familia. Y el problema de los misioneros es que también se enferman. Y no tienen seguro social, no tienen atención médica. Todos esos detalles, hermanos, no los tomamos en cuenta. Hay iglesias que ni lo han soñado lo que estoy diciendo. Pero qué lindo es cuando en la iglesia se destapa la olla con esto. Y los hermanos comienzan a reaccionar y dicen, hermanos, tenemos que pensar un poquito más en aquellos siervos de Dios que están haciendo la obra de Dios. Yo se los digo, hermanos, porque ya estoy al final, ya estoy en la recta final. Y el tiempo de mi partida está cercano, como dijo el apóstol. 60 años. Este año vamos a cumplir 60 años en la obra del Señor. 60 años que hemos vivido por la fe, no le hemos pedido un centavo a nadie. No porque tenemos de sobra. Porque nadie de ustedes ni de las iglesias son mi patrón. Mi patrón es aquel que me llamó a la obra.
Y cuando me falta algo, a Él recurro yo y le pido. Y le digo esto, ¿por qué hay pocos obreros? Ah, hermano querido, el Señor dijo claramente, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad al Señor, al amo, al dueño de la cosecha, que mande más obreros. Y si a veces no hay más obreros, no hay más misioneros, y misioneros leales y fieles a la palabra, es porque nosotros los creyentes nunca hemos querido meter la mano al bolsillo para compartir con aquellos siervos de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a orar. El apóstol Pablo, y se los voy a leer esto en Romanos, el capítulo 15, decía estas palabras el apóstol Pablo en el capítulo 15, versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Esta reunión misionera puede estar orientada y motivada a orar por los misioneros. Pablo pedía oraciones por él y no escapa al dominio de ninguno de ustedes lo que pasó en el capítulo 12 de los Hechos. Dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando fue liberado, dice el verso 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hay muchos textos donde el apóstol Pablo, como ser Colosenses 4:3, segunda Tesalonicenses capítulo 3, verso 1, pide que oren por él como obrero del Señor. Queda abierto el tema para que se debata en cada congregación. La importancia de esta reunión, que yo veo un solo texto aparece en la Escritura, que se reunió la iglesia para escuchar un informe de un misionero, de dos misioneros, siervos del Señor. Que Dios el Señor bendiga su palabra y la bendiga en abundancia. He pedido al Señor que la bendiga en abundancia a nuestro corazón.